No confundan esa masa, que es el peso, con esta masa M, que es M minúscula, ¿sí? Y largo L se sostienen por medio de un cable fijado al punto C. La viga puede girar alrededor de un pivote ubicado en el punto A y un cuerpo de masa M pequeña, que es el de acá, pesa 13 kilogramos y este cuelga de un punto B ubicado a una distancia de 4L quinto, que está medido desde el punto A. Encuentre la tensión del cable y las componentes horizontal y vertical de la reacción del pivote en A. ¿Sí? Hay que encontrar eso y eso. Entonces ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra. Yo puedo fijar ahí y a X en la dirección que yo quiera, ¿sí? Podría poner ahí así y a X así, ¿sí? Después tengo que tener concordancia con los signos que yo utilice, ¿sí? El peso eran 25 kilogramos, la masa M eran 13 y T estaba acá. Eh, Aquí habían dos ángulos. Voy a mostrar este dibujo de nuevo. Aquí 27 y aquí 23. Estos son 27 y estos son 23. Entonces, para hacer sumatoria de fuerza en X y en Y, si yo elijo este sistema de referencia, tengo que descomponer la fuerza T en X y en Y, ¿sí? Entonces, T está dado por un ángulo de 50, que es la suma de los 27 más los 23, para llegar a la horizontal. La descompongo y esto me queda T coseno de 50, esto me queda T seno de 50. Ahora, sumatoria de fuerza en X. Yo en este caso tengo a X y el T coseno de 50 hacia la izquierda. Entonces, arbitrariamente va a decir que hacia la izquierda es positivo. En la sumatoria en Y tengo ahí hacia arriba la tensión hacia arriba
Y tengo el 25, que está en kilogramos, y el 13, que está en kilogramos. Por eso lo multiplico por G, ¿sí? Vamos a usar G como 9,81. Y además, en esta barra, eh, como tengo tres incógnitas, necesito una tercera ecuación, ¿sí? A X incógnita, a Y y T son incógnitas. Entonces, mi tercera ecuación viene dada por la sumatoria de momentos, ¿sí? Entonces nosotros elegimos un punto donde hacer un momento. Yo voy a elegir el punto A. Entonces, sobre ese punto A voy a hacer momento. Sumatoria de momento sobre el punto A. Sobre el punto A y AX no ejercen momento, ¿sí? Porque son colineales a ese punto. De hecho, aquí están en ese punto. Entonces, tengo que el 25 genera momento, pero antes de poder calcular el momento necesito calcular los brazos, ¿sí? Porque yo sé las distancias, voy a dibujárselo abajo. A mí me dijeron en el enunciado que esto era 4L quinto, ¿sí? Pero yo necesito el brazo horizontal al punto para hacer momento. Entonces necesito esta distancia para hacer Disculpa, momento, ¿sí? ¿esa es la suma de los roces? ¿De los roces? ¿Por qué de los roces? No, es que no entiendo el símbolo. ¿Cuál símbolo? El de la tercera ¿Sumatoria? ecuación. ¿Eso? ¿Sumatoria? ¿O el AM? Lo que está al lado de la sumatoria, ese. Ah, ¿Es M? ¿es el, al lado derecho esto? Sí, ¿qué es? Sí. Es que es sumatoria de momento. Esto es sumatoria de fuerza en I. Esto es sumatoria de momento sobre el punto, que en este caso es A. Ah, es que eso no lo Esto, hemos visto. ¿no han visto sumatoria de momento? No. ¿No? ¿Y de torque en mecánica sí? Sí, 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 Sí. sí. Es lo mismo. Lo mismo. Que aquí le llaman momento en vez de torque. Ah, Entonces, perfecto. lo único que hay que saber que siempre yo tengo una fuerza y tengo un brazo. Entonces, esa fuerza, para calcular el momento que ejerce o el torque que ejerce sobre este punto, necesito la distancia horizontal, ¿sí? No la distancia en diagonal ni nada más. Necesito la distancia horizontal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que T hace momento sobre A, los 13 kilogramos hacen momento sobre A, y los 25 kilogramos hacen momento sobre A, ¿sí? Pero necesitamos saber las distancias horizontales de estas fuerzas hacia A, o hacia la proyección de A, para poder calcular el momento, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer aquí, calcular esas distancias. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Sí se entiende. Ya vale. Se lo voy a plantear de otra forma. Yo tengo los 23 grados, entonces aquí puedo formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo extraigo ese triángulo con el ángulo de 23 y con esto que es L, yo puedo saber que a este lado le vamos a llamar A, a este lado le vamos a llamar B.
Entonces, seno de 23 es A partido L, ¿sí? Y coseno de 23 es B partido L. De aquí digo que A es igual a seno de 23 por L y que B es coseno de 23 por L. Ahora, como el peso de que la barra es uniforme está a la mitad, el brazo del peso va a ser B medios, ¿sí? Porque B es la distancia de abajo. Y eso es coseno de 23 por L medios. El brazo, que corresponde a la masa de 13 kilogramos, va a ser los 4 L quintos por coseno de 23 partido 2. ¿Eso por qué? Porque ahora su L, entre comillas, tiene este valor. Y de hecho no es partido en 2, es solo por coseno. Solo lo voy a explicar de nuevo. Ahora, para este brazo, tengo el mismo triángulo, pero con un 4L quintos. ¿Sí? Entonces, como yo necesito saber esta distancia, esa distancia va a ser la proyección. Y eso es coseno de 23, 4L. ¿Se entendió eso? Yo no. ¿Qué parte no? ¿O todo de nuevo? Desde la parte del brazo con peso, desde ahí me Ya, perdí. vale. Vale. En R, Si voy a explicar de nuevo el planteamiento realmente. ya vale. Nosotros queremos calcular momento, ¿verdad? Sobre el punto A. Para calcular momento sobre el punto A, yo necesito los brazos horizontales o la distancia eh, recta menor o la menor distancia de las proyecciones, ¿sí? Entonces en este caso es esta distancia, en este caso es esta distancia la que yo necesito para el peso de la barra. Y es esta distancia la que yo necesito para los 13 kilogramos, para poder calcular el momento que ejercen esas fuerzas sobre el punto A. Entonces, lo que se hice fue sacar el triángulo, que es este, donde aquí está la distancia L y el ángulo de 23. Entonces, yo sé, por trigonometría, que seno de 23 es opuesto por hipotenusa y coseno de 23 es adyacente por hipotenusa. Con eso calculo A y calculo B. Perfecto. B es todo esto. Yo sé que mi peso está ubicado a la mitad de la barra, ¿sí? Si mi peso está ubicado justo a la mitad de la barra, va a estar ubicado a la mitad de mi proyección. Entonces, por eso, el radio del peso está a la mitad de la proyección. Ahora, yo quiero hacer lo mismo, pero con el de 13. El de 13 logramos su L, ya no es el L completo, ahora cambia a 4L quinto, ¿sí? Su largo está ubicado justo a 4L quinto.
como si estuviera aquí ubicado el de 13. Entonces, ahora yo puedo calcular el R que pertenece a la masa pequeña de la misma forma que le calculé acá, ¿sí? Acá esto podría haber salido al tiro si yo le pongo L medios. Entonces aquí debería haber sido L medios. ¿Dónde está esto? Entonces aquí RM, ahora es la proyección sobre esto. Es lo mismo. El coseno de 23 por los 4L quinto. ¿Se entendió ahora o no? Sí, Sí. Ya bueno. Entonces, tenemos que guardar ese valor y guardar ese valor. Ahora nos falta los brazos de T, ¿sí? T ya lo tenemos descompuesto aquí, ¿sí? Entonces, esta proyección de T tiene esta línea, yo la puedo proyectar hasta acá, ¿sí? Entonces, este es el brazo para el T que va en X. Y el T que va en Y ocupa todo el largo L, ¿sí? También hay otra forma de hacerlo como más sencillo, entre comillas, que es descomponer de nuevo el T. Entonces, si esta es mi barra, y aquí tengo T, aquí tengo 27 grados, yo descompongo T así y así. Como acá tengo el punto A, y esta proyección de T pasa por el punto A, es colineal al punto A, va a generar, no va a generar momento, solo va a generar momento esta proyección de T, ¿sí? Y esa proyección de T sí que está por L. Entonces, el radio de T es L, no es la proyección de L. No sé si entienden eso. ¿Sí? ¿No? Si me contestan. Todavía no entiendo por qué el ¿No? radio es Ya. Para T hay dos formas. Si esa es mi barra, y aquí tengo T. T yo lo tenía descompuesto. No, T yo lo descompuse así y así anteriormente, ¿sí? Entonces, esta proyección de T, para llegar al punto A, esa es su distancia mínima. Ya su distancia mínima es A, ya la calculamos. Y esta proyección de T, que está acá, está con B. Esa es su distancia mínima al punto A, ¿sí? Y ya lo calculamos. Y hay otra forma de hacer esto, que es haciendo de nuevo la proyección en T para calcular un momento menos, que si yo tengo la barra, tengo T, y aquí tengo el ángulo de 23, yo puedo hacer que tenga esta proyección y esta proyección. Esto va a ser T seno de 23
T coseno de 23. Y el T coseno de 23 es colineal al punto A. Entonces, su mínima distancia al punto A es 0. Por lo tanto, no ejercería momento. Y este T seno de 23 está en ángulo recto con la barra. Entonces, la barra entera sería su proyección. Entonces, su radio sería L. ¿Ahora se entendió? ¿No Sí, debería ahora ser sí. 27? Ah, sí, tiene que ser 27. Este ángulo. Fuera del error del ángulo, ¿se entendió? ¿Había otra persona que estaba hablando? Sí, sí, yo entendí. ¿Alguna duda? Se puede ¿Puedes usar, subir un poquito? sí, al tiro. Se puede usar cualquiera de los dos, ¿sí? No los dos, ¿sí? El que les sea más fácil. Ahora vamos a usar este, ¿sí? Y subo. ¿Hasta dónde? Ahí. Ya. Ya. Entonces, recapitulando, nosotros necesitamos la tercera ecuación. La tercera ecuación sale de la sumatoria de momentos o de torque. Para eso, nosotros necesitábamos los radios, que fue lo que hicimos hasta aquí, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos los radios, tenemos que armar la ecuación de momento. Entonces, la ecuación de momento va a ser el peso, que son 25G, por el largo al cual está asociado el peso, que eran coseno de 23 L medios, más la masa de 13 kilogramos por la distancia a la cual está asociada esa masa, que es esta. Y tenemos que T está girando en el otro sentido, ¿sí? Ese era el T que yo iba a usar, y T está girando así, ¿sí? Cuando estas fuerzas están girando hacia acá, entonces van en el otro sentido de giro. Entonces, menos el T por el radio por el ángulo que era L, ¿sí? Sin la descomposición. Y esto es igual a 0. Si yo resuelvo este sistema, debería llegar a, les digo el tiro, ¿dónde tenía esos valores?
Entonces, resolviendo el sistema, tenemos que T pero a nosotros nos preguntan cuál es la reacción del pivote, ¿sí? No cuáles son los valores en la barra. Entonces, por acción y reacción, nosotros tenemos eso. No, mentira. Esto es barra. Entonces, en estos sentidos es la respuesta, ¿sí? Aunque ya al llegar aquí ya es suficiente. Pero igual es para que tengan claro lo que les piden. Están pidiendo ese valor y ese valor, ¿sí? Que son solamente el signo contrario a esto, aparte de t. ¿Alguna duda? El valor de L no influye aquí, ¿sí? Da lo mismo lo que valga el valor de la barra, ya que en la única ecuación que se ocupaba se iban todos. Entonces es independiente del largo de la barra. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Nadie? No. Ya bueno. Disculpa, ¿Sí? si puedo pedirte un favor de ser un poco más cuadrados con los números, solo eso. Pero yo entiendo, pero siento que está como un poco desordenado. ¿Cómo más cuadrados los números? ¿Que les dé más forma? Claro, o ¿Eso? sea, es que está muy desordenado el ejercicio en sí. Ya, Solo era pero eso. eh, ¿queréis que haga una pauta? Aquí una cosa así. Eso está más No, no, difícil. no, Es no, no, que no, solo si se podía hacer un poco más ordenado. sí, va a intentar hacerlo más ordenado. Gracias. Ya. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 3. Dice que cada uno de los bloques exteriores tiene una masa de 2 kilogramos. Ya vieron 3D, ¿verdad? ¿Aló? No, no. No, no lo hemos visto. No, nada. No, ¿Y no qué, lo he visto. ¿Y qué vieron esta semana? Hicimos el control solamente. Y el jueves. Ah, no es jueves todavía. Con razón. Sí. No, por eso no han visto la materia. Sí, hasta raso vimos. Hasta roce, sí, hasta roce bien. Solo como lo del ejercicio 1. Sí. Claro. Ya. ¿Y quieren ver esto o lo dejamos para la otra semana? Cuando le hayan pasado la materia. No, Y igual ahora les... era aprenderán. Igual podría ser ahora, como Ya. para llegar preparado. Ya, entonces, dice que cada uno de los bloques exteriores tiene una masa de 2 kilogramos, ¿sí? Esos bloques. Y que N tiene una masa de 3 kilogramos. Hay que determinar la distancia S necesaria para el equilibrio del sistema.
esto es solo juego con triángulos, ¿sí? Si nosotros miramos desde arriba esto, decía que valía 1 y que los ángulos desde A a B, sí, pasaban por la mitad. Esto valía 30, esto valía 30 y que este valía 60. ¿Sí? Entonces, ya con esos valores, yo sé que esto vale 60, que la bisectriz corta a la mitad del otro, porque es un triángulo equilátero, ¿sí? Entonces, y que también esto va a valer 1. Entonces, cuando yo tengo las tensiones, voy a tener que la tensión A, la tensión B y la tensión C. Y todas estas van a estar entre sí espaciadas con el mismo ángulo, que no lo conozco, que le vamos a dar gamma. Eso pasa porque están todas la misma proyección y acá tengo D al medio. Entonces, como tengo este triangulito, aquí voy a tener ángulo entre las tres proyecciones de la fuerza, ¿sí? Porque esta proyecta a la tensión en B, esta proyecta a la tensión en C y esta proyecta a la tensión en A. Como tengo las mismas distancias, esos ángulos van a ser iguales. Entonces, van a ser, le vamos a llamar gamma. ¿Pueden apagar los micrófonos mientras no hablen, por favor? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Oliver se llama. Oliver, el micrófono, por favor. Quítale décima. Ya. Entonces tenemos los triángulos, van a ser los triángulos iguales, ¿sí? Solo porque el triángulo que si lo miramos desde arriba es equilátero y la fuerza D está justo al centro, ¿sí? Esta parte la entienden, ¿verdad? Sí. ¿Lo puedes silenciar tú? El anfitrión sí, pero yo no estoy de anfitrión. Es que el profe me comparte su sesión para que dure más de 40 minutos, no hay que estar cambiando el link de Zoom a cada rato. Porque si no, dura 40 minutos. Se salió ya buena.
Oliver. Chucha, sorry, perdón. Ya, ya, perfecto. Entonces, estamos acá. Tenemos, si lo miramos desde arriba, tenemos un triángulo equilátero. Y si mirábamos el dibujo, teníamos que todos los ángulos que se formaban entre las proyecciones, entre las cuerdas, van a ser el mismo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ya, perfecto. Entonces, yo tengo que las tres tensiones van a ser iguales. Y que van a valer 2 por G. ¿Sí? Ahora, yo voy a hacer sumatoria de fuerza en Z. Y esta sumatoria va a ser 3 veces, o va a ser cada una de estas fuerzas que son iguales, por la proyección del ángulo, que va a ser coseno de gamma. ¿Sí? ¿Por qué coseno de gamma? ¿Cómo se lo puedo dibujar aquí? Tengo cuerda. Esta es una cuerda y acá tengo gamma. Necesito esto. Y esto es coseno por la tensión. ¿Sí? Entonces esto va a ser cada una de las tensiones por su coseno del ángulo. Por eso va a ser 3 veces eso por el coseno. Y va a ser menos el 3 de acá por 9,81 igual a 0. De aquí, Disculpa, ¿sí? ¿ahí cómo supiste que era coseno? Porque si te fijáis, los ángulos, están aquí, ¿verdad? Yo necesito las proyecciones horizontales de la fuerza. ¿Sí? Bueno, necesito esas proyecciones, ¿sí? Porque estoy haciendo sumatoria en Z. Sí, Ya, perfecto. Entonces, esta proyección es el cateto adyacente al ángulo. Si yo quisiera esta proyección, es el cateto opuesto. ¿Sí? ¿No? sí, comprendo. Y entonces, si yo de esta ecuación despejo coseno de gamma, me da que tiene un valor de 0,5. Y eso implica que gamma es 60. Vamos a mostrarles de nuevo esto. Nuestro objetivo es conseguir esta distancia, ¿sí? Conseguir esta distancia. Entonces, para conseguir esa distancia, yo puedo armar un triángulo con esta distancia. Con esta distancia, yo puedo obtener la distancia que hay aquí. Y con eso puedo formar un triángulo en S. Se lo puedo mostrar acá. Pero es para que tengan claro cuál es nuestro objetivo, encontrar la distancia S, esa altura. Ya. Entonces,
Ya, en antes dijimos que como era un triángulo equilátero, todas las bisectrices iban a dar al medio y en ángulo recto, ¿verdad? Entonces, yo quiero esta distancia, la voy a llamar D. Y desde aquí, y aquí yo ya tenía ese ángulo, que lo encontramos, ¿sí? Entonces, aquí está en 3D, queda medio raro, pero se forma un ángulo recto, ¿sí? Si yo encuentro D, y ya tengo este ángulo, puedo encontrar esta altura, desde ahí hasta acá, que es S, que es lo que nos piden. ¿Se entiende? Sí. Ya bueno. ¿Y cómo obtengo D? Bueno, como es un triángulo equilátero, eso es 30 y eso es 30, ¿sí? Porque yo estoy usando la bisectriz. ¿El Entonces, teorema del seno? ¿ah? No he usado nada raro todavía. Solo sé que, voy a volver a la primera vista. Esa era nuestra vista desde arriba, ¿verdad? Entonces ahora, como es un triángulo equilátero, yo los divido todos por bisectriz, ¿sí? Me queda justo al medio de. Entonces eso es 30, y eso también va a ser 30, al igual que acá. ¿Sí? ¿O no? ¿Quién preguntó? Sí, sí. ¿Sí? Ya, no, solo he puesto el ángulo. Y yo quiero saber D. Y además, yo conozco esta distancia, ¿sí? Porque, de nuevo, volviendo al triángulo, me pasé. 0,5. Sí, 0,5. Estas distancias son 1. Y de nuevo, es un triángulo equilátero y cae justo en la mitad en ángulo recto. Entonces, como cae justo en la mitad, esa distancia va a ser 0,5. ¿Sí? Entonces eso va a ser 0,5. Y D es la hipotenusa del triángulo que se forma ahí. ¿Sí? Que lo vamos a dibujar acá. Esto es D, esto es 0,5 y esto es un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces yo sé que el coseno de 30 es 0,5 partido en D. Lo que implica que D es 0,5 partido en coseno de 30. Y eso me da 0,577 metros. Como ya tengo D, puedo extraer el otro triángulo, ¿sí? El que ahora tiene involucrado a S. Eso es S, eso es D, y esto es 60. Ahora yo sé que la tangente de 60 es D partido S, ¿verdad? Lo que implica que S es igual a D partido por la tangente de 60. Y como D ya lo conocíamos, ese es el valor de S. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ya, bueno.
La otra semana vamos a hacer uno de 3D, pero con puros vectores, armando vectores. El primero, que es como la materia que todavía, que solo han visto, ¿se entendió? ¿Se entendieron la condición que se pone? Esto es súper importante tenerlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ahora nuestra masa valiera 40, esto, la tensión tiene que ser menor a 10. Y si la tensión es menor a 10, esto no cumple, ¿sí? Voy a devolverlo a 0. Ya, ¿alguna duda? ¿No? ¿Qué pasaría si el ángulo fuera disminuyendo o aumentando? ¿Cuál ángulo? ¿En cuál ejercicio estamos hablando? ¿En el último? No en el primero, en el primero. ¿Qué pasaría con las tensiones? Ya, si el 60, Sí, si fuera disminuyendo o aumentando. qué buena pregunta. Habría que analizarlo, ¿no? Habría que cambiar ese ángulo. Si fuera disminuyendo, Esa ¿qué fue pasaría como con...? una de las preguntas del control. ¿Ya? Y yo como que pensaba que como el seno estaba entre -1 y 1, ahí podría tener un valor máximo la tensión y un mínimo, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, pero eh, los senos que nosotros usamos van básicamente de 0 a 1 nomás, po, porque ocupamos como ángulo de 0 a 90 nomás. Sí, Los después sentidos, concluí esta. Por eso igual, pero aún así toma un valor mínimo y máximo. sí, aún así va a tener un valor mínimo y máximo para la tensión. Pues en este caso habría que hacerlo nomás, habría que ver cómo cambia, ponerle un valor menor aquí y un valor mayor después, y ver cómo cambia. Según yo, si el seno disminuye, aumenta la tensión. Si el ángulo disminuye, aumenta la tensión ¿de qué? ¿La T1? T2. Y si aumenta T2, aumenta T1, en teoría. No sé, es raro porque están los dos, están involucrados uno con seno y uno con coseno. ¿Quieren hacerlo? Hagámoslo. Ya pongamos ahora que esta cuestión, que el ángulo va a ser 40. Si el ángulo es 40, voy a tener que 18 dividido en seno de 40. T2 me da 28,003. Y eso implicaría que T1 es coseno de 40 por 28. Me da 21. Entonces, si el ángulo disminuye, aumentan ambas tensiones. Al contrario, debería ser si el ángulo aumenta, disminuyen ambas tensiones. Por Por ejemplo, ejemplo, si el Si el ángulo ángulo, fuera 110, ahí cambiaría, po. es que si el ángulo vale 110 cambia todo el sistema y todo el planteamiento, porque estaría yendo hacia el otro lado. Pero por Entonces, ejemplo, si el ángulo fuera 0,1,
ahí ya tendría un tope, y si fuera 90 también tendría un tope. Sí. Pero si el ángulo valiera 110, esto iría hacia acá. Y esto valdría 30. ¿Sí? Y aquí habría otra sujeción. O sea, podríamos tomarlo como cuadrante en realidad, así como que igual Sí, se trasladaría para otro cuadrante, etcétera. sí. Eso sería 30 y ya te cambia el sistema, ¿cachai? Te cambia el planteamiento, te cambiarían algunos signos. Pero por eso te digo que los signos los da uno cuando plantea las ecuaciones. Entonces, usualmente como que se usan ángulos entre 0 y 90 ¿no? Que el ángulo más allá de 90 lo cambio de cuadrante o lo uso como, en este caso, 30, nada más. Juan, Sí, ¿Sí? igual la pregunta sería restringida, gracias. ¿aumenta linealmente o no? Que también era una de las preguntas del control. Eh, qué buena pregunta, tampoco lo sé, también habría que cachar. Yo puse esa y me salió mala. Yo igual. Según yo, fui probando con valores, así como aumentando de cada grado, y aumentaba linealmente, según yo. Pero por lo que estábamos hablando, no sería lineal si es que está entre un rango. Es que, claro, no es lineal porque usa funciones de seno y coseno. Y seno y coseno no son lineales. Entonces ahí al tiro no es lineal el crecimiento. Porque seno y coseno se comportan sinusoidalmente. Son curvas. Entonces, si yo aumento el ángulo, estoy aumentando un valor de seno. Entonces, en un momento voy a estar aquí y en otro momento voy a estar aquí. Entonces, por eso no se comportaría linealmente en los valores. ¿Sí? ¿Callaron? Gracias. Ya, bueno. ¿Alguna otra duda? No era esa la ¿No? duda que tenía. Ya, bueno. Si era lineal o no. No, no es lineal por los senos y cosenos. Ya. Les voy a mandar esto que está aquí, al mismo correo donde el profe manda el link. Eh, y cualquier duda, pueden consultarla por correo. No hay drama. Así que eso. Gracias, que estén bien. Oye, Sí. sí, eh, ¿qué capítulos del libro podríamos leer, si es que sabes? Sí. Mira, por ejemplo, el de 3D lo saqué del capítulo 3. Y lo que ustedes habían visto hasta ahora está en el capítulo 2 del Giveler. Ya. Gracias. Chao.